Bienvenidos a otra sesión de Open Space, ya es la quinta. Hoy Borja nos va a hablar de Git, es un repositorio para el control de versiones. Y, y lo dicho, espero que os guste mucho, ¿vale? Hola, buenas, soy Borja, os voy a hablar, como ha dicho mi compañero, de Git y vamos a ver cómo ha habido un poco de revolución con este entorno de Git, todo el mundo lo ha oído y yo quiero aprender. En fin, parece ser que es algo moderno, que es algo chulísimo y vamos a ver si lo es o realmente no. Vale, para abajo, ahí estamos. Os voy a contar un poquito de su historia, cómo comenzó. Para que podamos entender en qué casos nos va a ayudar Git y en qué casos vamos a necesitar de un proyecto Git o de otra herramienta o de otro control de repositorios, otro software. Esto empezó con el señor Linus Torvalds, que estaba llevando su proyecto del kernel, el kernel de Linux, en el cual son muchísimos programadores totalmente distribuidos, cada uno está en su casa, por así decirlo, por eso he hecho el dibujito aquí de muchos señores haciendo muchísimos commits. El kernel son muchísimos ficheros, creo que el orden de miles y miles de ficheros. Entonces, había cuanto menos conflictos entre los propios programadores, y el propio Linux no estaba muy contento de cómo se estaba llevando. Entonces vio que había una herramienta, BitKeeper, que le daba un poquito de solución para el tema de repositorios distribuidos. ¿Qué quiere decir? Que daba la posibilidad de que cada uno de los programadores tuviera una copia en su propio ordenador. ¿Vale? Esto le gustó mucho y él dijo, pues yo quiero tener algo así para mi proyecto. Entonces ahí surgió la idea de Git. En sus comienzos era algo muy ligero y muy liviano con muy pocas funcionalidades. Luego lo liberó. Quiero recordar que la versión de Git la licencia es GPL2. Ahora mismo lo lleva un equipo de desarrollos. Estoy hablando del 2005. Ahora mismo, pues después de tantos años, está súper desarrollado, tiene un montón de funcionalidades y cualquier cosa que necesites se puede realizar con Git. Y el caso es que este señor Linus tenía otras peculiaridades, no le bastaba con BitKeeper, que era privado. Entonces hizo el desarrollo y aparte de otras cosas que él quería, como por ejemplo a la hora de transmitir los datos, o sea, cuando haces un commit, envían los datos por internet, quería que fueran muy livianos en cuanto a megas, para que nos entendamos. A él le preocupaba mucho que a la hora de enviar por internet los datos, tendiese a ser más pequeñas las transmisiones de datos. Este proyecto de Git está en esta web, lo podéis comprobar en Git SCM, os lo podéis descargar, podéis ver el código, hay muchísimos tutoriales, está en español, hay también listados de herramientas visuales, que luego veremos un poquillo alguna, para que si hay alguien que no le gusta el terminal, pues siempre puede acudir a una herramienta visual. Y luego, por mencionar otro tutorial, me gusta bastante el del segundo link, el de Atlassian, cómo está explicado también en español, muchos dibujitos, muy sencillo, porque todo esto de las ramas que trae Git, pues a lo mejor puede ser un poco complicado. Pues la idea de Git hemos dicho que tiene que ser distribuido. Distribuido no quiere decir que esté repartido las cosas, esté subdividido, sino que cada uno de los programadores tiene el repositorio como tal. O sea, una copia como tal. Entonces entra en concepto de clonar. A ver, para abajo. ¿Vale? Nosotros tenemos un clon como tal, como la oveja Dolly. O sea, el original, el padre. Y yo en mi casa tengo otro clon. Con todos los archivos y todas las versiones. ¿Vale? Esa es una opción, clonar. O sea, la manera de transmitir el proyecto, ¿no? Es clonando. Otra opción es que nosotros lo inicialicemos desde cero. Esto es un poco fácil porque simplemente nos tenemos que poner en cualquier carpeta y hacer un git init, el comando. Y con eso simplemente no tenemos que tener ningún tipo de administración ni nada. O sea, acá hemos empezado a crear con git init un repositorio en ese mismo punto, como tal. No tenemos que hacer nada más.
Con eso ya internamente, os lo comento por curiosidad para que lo sepáis, luego a futuro tendréis que tocar, crea una carpeta oculta para los de Linux que se llama .git en esa carpeta. Para los que conozcáis Subversion, os acordaréis que Subversion hace un .svn en cada una de las carpetas. Git solo en la raíz del proyecto, ¿vale? Si algún día nos cansamos de que sea repositorio esa carpeta, nos lo cargamos en la carpeta .git y Santas Pascuas. ¿Vale? ¿Qué más cosas tiene Git que mencionar? La configuración. Nosotros, cuando inicializamos o cuando clonamos un proyecto, tenemos que identificarnos de alguna manera. Esto se realiza con config. Lo voy a enseñar casi mucho más bonito. A ver. Vale, imaginamos que nosotros tenemos una carpeta aquí ahora mismo. Es un terminal un poco... La carpeta repositorio, vamos a ver lo que tenemos. Yo tengo aquí ahora mismo un fichero HTML y un TXT. ¿De acuerdo? Nada más. Si yo quiero esto, empezar a crear un repositorio a partir de aquí, lo que tengo que hacer es, en este caso, como lo quiero crear desde cero porque no tengo ningún lado, tendría que hacer un git init. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Vale? Y para comprobar que realmente lo ha hecho, podemos hacer un ls-h y vemos que hay una carpetita aquí que es git, ¿vale? Con eso ya él sabe que tenemos ahí un proyecto git. Y ya empezamos a poner los diferentes comandos, a hacer commit, en fin. Lo que estaba diciendo de... A ver, vamos a la pantalla. Lo que estaba diciendo de la configuración. Bien. Joder, qué lío. ¿Cómo se pone, Javi? ¿Cómo se pone en grande? Ver, Aquí. visualización. En pantalla, usar pantalla completa abajo del todo. Vale, gracias. Lo que estaba diciendo de la configuración, nosotros cuando hagamos un commit, cuando enviamos nuestros cambios, tenemos que identificarnos como el usuario que ha hecho esos cambios. Esto se hace con el parámetro config. No lo he explicado, bueno, pero ahora me habéis visto. Cada vez que quiero utilizar algo de Git, de interactuar con un repositorio, tengo que poner el comando git y el parámetro, ¿vale? En este caso que quiero configurar, tendría que poner git config. Os he puesto aquí unos parámetros, hay una lista terriblemente grande de parámetros que podemos configurar y de nuestro usuario, que en este caso he puesto, por ejemplo, Borja. En el registro de log, en el histórico, aparecerían mis commits hechos con Borja. También hay un correo. También podemos configurar los colorines, si queremos que salgan en la pantalla los colorines. Por ejemplo, si queremos que nuestro repositorio Git, si hacemos un cambio de permisos, él registre esos cambios que hacemos sobre los ficheros, sobre los permisos. Y poco más. Más o menos, recapitulando un poquillo las dos opciones, estaríamos hablando de inicializar nosotros mismos un Git. Podemos hacerle una carpeta, por tanto, podríamos tener en nuestro ordenador varios repositorios. O sea, no tiene por qué ser solo en una sola carpeta, ¿vale? Podemos tener todos los que queramos, incluso en un pendrive, es simplemente irse a la carpeta y hacer un git init, ¿de acuerdo? Y por otro lado, clonar. En este dibujito que representa que he hecho más o menos aquí, quiere decir que yo he hecho en mi ordenador, este señor tiene un repositorio y a partir de ahí empiezan los demás usuarios a través del internet o a través de servidores a clonarlo. ¿De acuerdo? Simplemente sería como replicarlo en su ordenador. ¿Cómo lo hace? Con git clone. ¿De acuerdo? Git clone y luego con la URL de este señor. ¿Vale? Muy sencillito. ¿Por qué hemos oído tanto esto de Git va asociado a lo de clonar? Porque aparte de la web del proyecto que hemos visto antes, Git SRC, hay otras empresas que han empezado a ofrecer herramientas, como por ejemplo GitHub, todo el mundo lo hemos oído, que ofrecen alojar tus repositorios Git, ¿de acuerdo? Para que esté públicamente, porque a lo mejor yo en mi ordenador pues no estoy conectado, o sea, no pueden acceder a él 24 horas al día.
Aparte, estas empresas ofrecen otro tipo de herramientas como ticketing, a lo que venimos acostumbrados a trabajar cuando trabajas en un proyecto. Normalmente hay ticket, hay incidencias, hay wikis. Pues estas empresas nos ofrecen esas herramientas incorporadas que interactúan directamente con nuestro repositorio. Nosotros no tenemos que hacer nada. Por poneros varios ejemplos, GitHub, que tiene proyectos que todos son software libre, los públicos, ¿vale? Podríamos ir directamente a una web, buscar en el proyecto de GitHub el proyecto que nosotros queramos, y con Git clone nos dice cuál es el parámetro que tenemos que hacer, damos enter y nos crea una copia tal cual del repositorio como lo tiene GitHub en nuestra máquina. ¿De acuerdo? Este es el más popular ahora mismo, el de GitHub, pero también hay otros como Gitorius y GitLab. Gitorius creo que ha sido comprado por GitLab. Este también ofrecía repositorios públicos porque eran software libre, y GitLab son privados. Quiere decir privados que no puedes ir a buscarlos. No hay un índice de búsqueda y tú no sabes que existen esos repositorios. ¿De acuerdo? ¿Qué quiere decir que estas empresas nosotros a lo mejor podemos crearnos un repositorio en ellas? ¿Nos está cerrando el paso de alguna manera? ¿Nos está acortando algún tipo de libertad? Pues no, porque al fin y al cabo nosotros en cada uno de nuestros ordenadores del proyecto, cada uno de los programadores va a tener una copia, y a partir de esas copias se puede clonar más y más. ¿De acuerdo? Por ejemplo, se puede subir, ¿habéis oído la palabra fork? No lo sé. ¿Vale? Sería, por ejemplo, aunque lo tenga GitHub, nosotros lo podemos tener en nuestro ordenador y a partir de ahí alguien lo puede clonar y hacer un fork de nuestra aplicación y sacar otro producto totalmente distinto. ¿Vale? No tiene por qué, no nos está cerrando, ni digamos que se hace dueño del proyecto estas empresas, ni estos repositorios que están en servidores por internet. ¿Vale? Vale, pues una vez que tenemos nuestro repositorio inicializado o clonado, vamos a ver un poquito cómo interactuamos con él. Lo primero es saber cómo se encuentra nuestro repositorio. Para ello tenemos el parámetro status, que comprueba recursivamente cada uno de los ficheros en la situación que se encuentra. Git trabaja a nivel de fichero. ¿Qué quiere decir? Que comprueba fichero a fichero si ha habido algún cambio en él. ¿Vale? Esto lo hace también de cara a Subversion. Igual, hacemos nosotros lo digo porque creo que casi todos estáis acostumbrados a Subversion. Lo digo porque también trabaja Subversion a nivel de ficheros. Hacemos un cambio sobre un fichero, Subversion y Git se dan cuenta y nos lo lista. Por poneros un ejemplo, vamos a volver al terminal. Voy a intentar llevar un ejemplo al lado de crear un repositorio y hacer cuatro commits de cambio, ¿de acuerdo? Para que veáis que más o menos es sencillito. A ver. Vale, pues teníamos aquí nuestro repositorio y como he dicho, podemos hacer un status para saber cómo se encuentran los ficheros, en qué estado se encuentran. Ahora mismo, como podéis comprobar, nos da status una información de la rama en la que estamos y un registro de los logs que llevamos de los commits, ¿vale? Y nos señala que estos dos ficheros han aparecido nuevos y que no hay ningún tipo de seguimiento sobre ellos. Aparte, normalmente Git, cuando ponemos en un cierto parámetro, o si nos equivocamos, nos da cierta información que nos puede ayudar. Por ejemplo, si nos hemos equivocado, a lo mejor te recomienda que querías poner este parámetro. Eso lo pongo ahí aparte para que sepáis que te ayuda. O si ponemos un parámetro, te indica cuáles de los siguientes pasos puedes hacer. Si hemos hecho un status, pues luego te dice, estos ficheros a lo mejor te interesaría hacer un git add, ¿vale? O sea que bastante amigable, aunque lo veáis así feo la terminal. Todo esto también se puede hacer siempre gráficamente, pero a mí me gusta más enseñaroslo así porque creo que siempre hay que saber cómo, o sea, aprenden más técnicamente cómo lo está haciendo. ¿De acuerdo? Bien, pues hemos hecho un status, nos señala estos dos ficheros y vamos a intentar añadirlos para que pase a un estado de seguimiento y Git haga un seguimiento sobre esos ficheros. Como nos ha indicado, hacemos un add
y los nombres de los ficheros. Lo podemos hacer uno por uno o lo podemos hacer los dos a la vez. ¿Vale? Ahora, para comprobar que lo ha hecho, que han cambiado de estado, hacemos un status. Nos da la misma información que antes, que estamos en la misma rama, que estamos en el último commit que hemos hecho, y nos dice esta vez que ha encontrado nuevos ficheros, ¿vale? Y que están esperando a hacer un commit. ¿Qué quiere decir esto? Aprovecho ahora que ya estamos tocando con los ficheros y os cuento los diferentes estados en los que puede encontrarse un fichero dentro de un repositorio Git. ¿Vale? Al principio, cuando nosotros hemos creado un fichero en el repositorio, digamos que es sin seguimiento. Lo que hemos visto que estaba coloreado en rojo. El nombre del fichero sale en rojo. En inglés, lo pongo en español, lo explico en español, pero es muy típico verlo en inglés. Un tracker, ¿vale? Modificado. Cuando le hemos hecho el añadir, o sea, para pasar de creado sin modificar, hemos hecho un añadir, ¿de acuerdo? En ese caso, Git ya está haciendo seguimiento sobre ese fichero y está esperando a que lo hagamos un commit, ¿vale? ¿Qué sería un commit? Sería enviarles al repositorio esos cambios que hemos hecho sobre esos ficheros. Estaba hablando antes de commit, pero no os he explicado lo que era un commit. A lo mejor me he ido ahí un poquillo. En fin. ¿Vale? Cuando hemos añadido esos ficheros, cuando los hemos modificado y los hemos añadido, se encuentran en lo que se llama un área de seguimiento, ¿vale? Un staging area. Un área de preparación antes de realizar ese commit. El siguiente paso, cuando ya los tenemos, que lo hemos modificado y le hemos dicho a Git que los siga y que nos queremos hacer un commit con ellos seguro a futuro, están en el staging area. Realizamos el commit y volverían a un estado de sin modificar, pero Git sabe que no se han modificado y tiene un registro de esos ficheros. ¿De acuerdo? Si queréis lo vemos mejor con el terminal, que creo que queda más claro que porque no pone los comandos. A ver. Vale, lo vuelvo a recapitular un poquillo el ejemplo. Hemos creado dos ficheros, el readme y el mi web. Los hemos añadido para que Git le haga seguimiento con el comando add y ahora estaría esperando a que hiciese a que hiciésemos un commit con ellos. ¿Cómo lo hacemos? Commit, pondríamos un mensaje y estos dos ficheros que están en verde, que están esperando al commit, se los llevaría automáticamente. Pondremos un mensaje commit inicial, ¿de acuerdo? Vamos a hacer un commit, el parámetro "-m" que estoy indicando es para añadir el mensaje con el que va a quedar reflejado ese commit. ¿Vale? Mejor. Vamos a comprobar el estado que se encuentra nuestro repositorio después de hacer el commit. ¿Vale? Y nos dice que no hay ningún cambio ahora mismo en el proyecto. ¿Eso por qué? Porque ha hecho el commit con éxito. Si quisiéramos ver el registro de commit que hemos hecho, podemos hacer un git log. ¿De acuerdo? Y ahí estaría nuestro commit que hemos hecho. Reflejado, commit inicial. Si os fijáis, este mensaje es el que hemos puesto aquí. ¿Vale? Ya está. Hasta aquí como todos los repositorios de código normales. Esto no tiene más chicha. Bien, ahora bien, podríamos añadir nuevos ficheros, podríamos modificarlo. Por ejemplo, si modificase el readme, vamos a... Escape ahí. ¿No le escape? Y dale ahí. Suelta. Escape. Guay. Voy a cambiar el texto del proyecto. Versión. ¿Otra vez? Vale. Gracias. Vale, he hecho un cambio sobre el fichero. Entonces, al hacer un cambio, ahora tendría que darse cuenta Git de que ha sido modificado ese fichero.
Hacemos un status y nos lo dice, que ese fichero ha sido modificado, ¿vale? Nosotros lo podemos tener modificado y hasta que no le hagamos un add, lo podemos estar ahí teniendo hasta la muerte, por así decirlo, o sea, hasta el infinito de los tiempos. Vale, pues ahora que hemos hecho nuestro primer commit y sabemos hacer commit, vamos a seguir un poquito con la explicación. Vale, hemos añadido, hemos hecho commit, más cosas. Ahora lo que queremos, una vez que estamos trabajando en nuestro entorno local, queremos saber cómo interactuar con otros repositorios que se pueden encontrar en la red, o incluso en la red hablando por internet, o en un compañero que esté trabajando en el mismo repositorio, y o bien queremos enviar los cambios o nosotros le queremos enviar, o sea, nosotros queremos recibir sus cambios. ¿Cómo se hace esto? Simplemente tan sencillo como hacer un pull o un push. Un pull sería decirle, si yo tengo el compañero y le quiero enviar, acabo de hacer un commit y le quiero enviar los cambios, le haría un pull como tal, o sea, le empujaría los cambios a él, entonces lo recibiría en su repositorio. Sin embargo, si yo quiero, perdón, al revés lo he dicho, un pull sería traerme los cambios de mi compañero, o sea, mi compañero me dice que ha hecho un commit y yo podría hacer unos pull de esos cambios y me los traería a mi máquina. Si por el cambio, como estaba diciendo, yo le quiero enviar a él los cambios, tendría que hacer un push, ¿vale? Sería simplemente git push y el nombre de la máquina que hemos dado de mi compañero. Y si hago un git pull, igual, yo puedo decir, al tener varios repositorios, existe la posibilidad de tener varios repositorios y hacer un pull del repositorio que yo quisiera. ¿Qué quiere decir? Que no solo puedo tener a mi compañero como fuente de origen o como destino de mis cambios, sino que puedo tener en repositorios, ¿vale? Como indica aquí el dibujo. Y entre ellos hacerse diferentes pull y push, ¿vale? Yo puedo estar en un equipo de programación. Siempre pongo el típico ejemplo de programadores. Están en un proyecto porque es lo más común, que están desarrollando código. Cada uno de ellos podría tener una referencia a ese repositorio de código. ¿Cómo se hacen estas referencias? Con remote, ¿de acuerdo? Por ejemplo, vamos a verlo más en concreto con nuestro ejemplo. Si yo hago un git remote, no dice nada menos. Bueno, una cosa, por ejemplo, si no os acordáis de los parámetros o simplemente de algún comando de git, siempre podemos venir a la ayuda, ¿de acuerdo? Con un man git y nos dice aquí todo el tipo de comandos que podamos hacer. Yo soy muy olvidadizo y siempre me viene muy bien. Aquí está todo súper explicadísimo, ¿de acuerdo? Y si queremos, por ejemplo, en particular, remote, no nos acordamos de cómo funciona o qué parámetros recibe, pues ponemos man git remote y nos lo dice. ¿Vale? Mira, menos sube. ¿Por qué no nos devuelve nada en este caso menos sube? Porque es un repositorio local. Si habéis visto en la ayuda, si quisiéramos añadir un repositorio aparte del nuestro local, hemos encontrado en GitHub este nuevo repositorio, o si lo hubiéramos clonado, nos saldría un listado de los orígenes de ese repositorio. ¿Vale? Por ejemplo, voy a enseñar un repositorio que yo me he clonado, el Mondrian de GitHub. Está esto aquí, para que lo veáis. Git remote -v. ¿Vale? Ahí nos dice que nuestro origen, o sea, nosotros inicialmente no hicimos un git init, sino que hicimos un git clone de esa dirección. ¿De acuerdo? Y a ese podríamos realizar los pull o los push. ¿Vale? Está indicado con el nombre de origin. Si quisiéramos meter los cambios que hemos hecho un commit, hemos hecho modificaciones en el código de Mondrian y queremos enviarle nuestros cambios, tendríamos que hacer un git push, indicarle el repositorio, porque podríamos tener varios, ¿de acuerdo? Git push origin, y para traernos 3/4 de lo mismo. Ahora, como solo tenemos uno, no es necesario indicarle nada, él es suficientemente listo para saber que solo tiene uno y por tanto va a ser contra ese. Si quisiéramos traernos los cambios de ahora mismo Mondrian, llevo un mes sin actualizarlo y hubiesen hecho algún commit y yo no me he enterado, pero no quiero que me cambien al traerme esas modificaciones que hayan podido hacer, me modifiquen algún fichero mío, podría hacer un git fetch
y en algún momento se traerían los cambios. Por ejemplo, os he puesto aquí un pantallazo de lo que sería un registro de commit dentro de Mondia, el repositorio Mondia. Como veis, hay un poco maraña de cosas, de commit. Parece ser que van distintos caminos, que ahora os voy a explicar qué significa cada una de esas cosas, que son ramas. ¿De acuerdo? A ver, esto es... Vale, las ramas. Nosotros ahora mismo en el ejemplo que os he puesto en mi local, simplemente tenemos una rama que por defecto es la rama master. ¿Vale? Para comprobar las ramas que tenemos utilizamos el comando branch, git branch. Podemos ver, listar las diferentes ramas que tenemos, podemos crear unas nuevas y podemos eliminarlas y podemos posicionarnos sobre cada una de ellas. ¿Qué es esto de las ramas? Por ejemplo, vuelvo a poner el típico ejemplo del equipo de programación. Nosotros estamos realizando una web y nuestro jefe nos encarga nuevas funcionalidades. Empezaríamos a realizar los cambios sobre los ficheros y haría ciertos commits, ¿de acuerdo?, con esas nuevas funcionalidades. ¿Qué pasa si, por ejemplo, descubrimos, mientras nosotros estamos desarrollando, descubrimos que en ese portal web hay ciertos errores, hay bugs? Para no estropear estos cambios de nuevas funcionalidades que estamos haciendo, para no mezclarlos, nos crearíamos una rama a partir del último commit que hemos hecho para trabajar limpiamente sobre corregir esos bugs que hemos tenido, ¿de acuerdo? No sé si... Creo que voy a seguir con el ejemplo y así os queda muy claro. Esto mismo que os he dicho de nuevas funcionalidades y de corregir bugs. Voy a intentar crear dos ramas que van totalmente separados, cada una va a tener sus commits y no se van a mezclar entre ellas hasta que yo quiera. Luego veremos la posibilidad de que se pueden mezclar esas ramas. Vale, nos volvemos a nuestro repositorio. Como os he dicho, para ver las ramas que tenemos con git branch. Ahora mismo estamos posicionados en la rama master, que es la de por defecto. Si quisiésemos crear una rama nueva, le daríamos un nombre, por ejemplo, desarrollo. ¿Vale? La habíamos creado. Ahí está, desarrollo. Ahora mismo estamos posicionados sobre master, por eso nos lo indica con un asterisco. Aún así, cuando nosotros hacemos status, nos sigue diciendo que estamos en la rama master. ¿De acuerdo? Vamos a seguir con el ejemplo y vamos a decir que vamos a hacer ciertas modificaciones que nos ha pedido el jefe nuevas, desde cero, en nuestra página web que hemos hecho simplista. Para posicionarnos sobre esa rama desarrollo en la que yo voy a meter las nuevas funcionalidades, hago git checkout, desarrollo. ¿Vale? Si os fijáis, git, hago un status y nos dice que ahora estamos posicionados sobre desarrollo. ¿De acuerdo? Vamos a hacer los cambios rápidamente. Por ejemplo, para que sea una tontería, voy a meter un párrafo. Esto es un texto. ¿Vale? Hacemos un status, nos va a indicar que los dos ficheros están modificados. El README no me interesa para nada todavía. Incluso podría deshacer los cambios que he hecho. Aquí, otra vez, como siempre, status nos indica, o bien que añadamos para el fichero, cada uno de los ficheros, para meterlo en el área de state, o bien que deshagamos los cambios, como con git checkout menos y el file. Ahora, venga. Voy a deshacer los cambios para que veáis README, y si lo edito el README con el nuevo correo, vuelve a su estado original antes del commit, ¿vale? Con esto hubiera deshecho los cambios de este fichero. Bien, por el otro lado, quiero guardar los cambios que he hecho sobre mi web, ¿vale? Si no me dice nada, es que todo va bien. Hago un status, lo vemos en verde, he hecho los cambios, se ha dado cuenta. Bien, y ahora vamos a hacer el commit. No sé el mensaje.
voy a poner que ha añadido un párrafo, añadido un párrafo. Venga. Git puede hacer un log para ver el registro de commit que he hecho. Ahora mismo hubiera hecho 2. ¿Vale? ¿Qué pasa si estamos trabajando ahora mismo en incorporar texto a nuestra web y viene corriendo alguien y nos dice, pero es que tienes que hacer este pequeño cambio en lo que está en producción, que es que no está funcionando y tú no te atreves, acabas de meter un nuevo párrafo y no sabes si va a funcionar porque apenas lo has probado? ¿Vale? Entonces, para eso existen las 2 ramas, para tener como 2 trabajos, o sea, 2 líneas de trabajo perfectamente diferenciadas. Podemos movernos en cada una de ellas a voluntad. Vuelvo a repetirlo. ¿Cómo lo hacemos? Con checkout nos moveríamos y con branch miraríamos las ramas que tenemos. Ahora mismo nos dice que estamos posicionados sobre desarrollo. Esto a fuerza de repetirlo se queda. ¿Vale? Nos quedaríamos en checkout master y ahora estaríamos en master. ¿Cómo lo comprobamos? Pues hacemos un branch y vemos que está en master. Y para darnos cuenta de que el commit que hemos hecho anteriormente en desarrollo no se ha visto afectado, pues vamos a editar el fichero y vemos que no tiene absolutamente nada de los cambios que hemos hecho en el otro lado. Vale, vamos a hacer el cambio que nos han pedido, añadirle por ejemplo un título. Vale, se tiene que dar cuenta que hemos hecho un cambio, lo vamos a añadir porque nos interesa para el siguiente commit que lo incluya. Hacemos el commit, he añadido un título, hacemos un log para ver el registro del commit y el otro que hayamos hecho anteriormente de añadir el párrafo no sale para nada. ¿Por qué? Porque son 2 ramas totalmente distintas. O sea, esto es la magia, la esencia de Git. Tener ahora mismo 2 trabajos en el mismo entorno, en la misma máquina. No tenemos que duplicar carpetas como se hacía antes, ni nada. Simplemente con 2 comandos, con branch y con checkout, nos podemos mover. Vale. Ahora nos encontramos con la situación de que hemos añadido nuevas funcionalidades que nos han pedido por un lado, la del párrafo, y nos han pedido lo del título. Tenemos 2 cambios en 2 ramas totalmente distintas y ahora las hemos probado, hemos confirmado que los queremos hacer los 2 cambios y queremos juntarlos, porque al fin y al cabo solo vamos a tener en producción una única web y queremos que los 2 lo tengan. ¿Cómo lo hacemos? Con el comando merge. Esto simplemente es mezclar ramas, ¿vale? Volcaríamos, si estamos posicionados en una rama, diríamos la otra rama n, o en este caso, como voy a poner el ejemplo, como estoy posicionado en la rama master, podría decir que lo que estuviera en la rama desarrollo me lo vuelques a la rama que estoy ahora mismo, ¿de acuerdo? Nos crea un nuevo punto de commit. Esto es si no haces un git commit y no pones "-m", pones el texto directamente. Si no pones "-m", te viene el entorno que tú hayas elegido al editor para darle un título a ese commit. En este caso, por defecto, siempre te pone mezcla. ¿De acuerdo? Lo grabamos. Y ahora mismo nos habría mezclado las ramas en un nuevo commit. Lo vamos a ver con log. ¿Vale? Ahí están todos los cambios que tenemos. Para comprobarlo, nos vamos a mi web y vemos que tiene todos los cambios. ¿Vale? Estaríamos ahora mismo en master. Podríamos eliminar si quisiéramos la rama de desarrollo, ya que no nos sirve, o seguir con ella, o a partir de esta master crear una nueva y empezar nuevos desarrollos de ahí. ¿De acuerdo? Vale. Habéis visto un poquito en la imagen, os lo he enseñado aquí, y que al final se crea una rama rápidamente para hacer cualquier cambio, no sabes cómo va a afectar y no lo quieres mezclar con otras cosas. Estoy hablando de que llega un momento que hay veces que la gente no tiene control
y se le va de las manos lo de las ramas. Por ejemplo, en este de Mondrian, por seguir viendo, pongo "-r" porque las ramas son remotas, no las tengo en mi máquina. Todas estas ramas tienen los de Mondrian. Si os fijáis, crea una rama por cada una de las versiones que están planificadas. Es decir, como Mondrian tiene para cada una de las versiones asignadas ciertas funcionalidades, se quiere una rama para incorporar esas funcionalidades. Cuando llega el momento de hacer una estable, mezclará cada una de las versiones. ¿De acuerdo? Vale, vamos a volver al nuestro. Exactamente ahora mismo, en este proyecto de Mondrian, yo puedo indicar 3/4 lo mismo, dónde estoy. No hay internet. Me va a decir algo. Vale, que estoy en la rama master, no lo había enseñado antes. Me podría posicionar perfectamente con un checkout en cada una de las ramas que yo quisiera. ¿Vale? O sea, exactamente lo mismo. Venga. Entonces, eso que hemos visto en la maraña de ramas, más o menos, visualmente se quedaría así. O sea, podríamos tener un registro de nuestra rama master donde estamos metiendo los nuevos cambios y crear una rama de desarrollo a partir de este punto commit, empezar a trabajar con ella y luego mezclarlo en cierto punto. En este caso en particular del dibujo, en este punto, en este commit, se ha creado una rama nueva a partir de estos cambios, ¿vale? Y ha seguido haciendo cambios y luego los ha volcado en la rama master. En vez de volcarlos en la rama master, podríamos volcarlos en esta otra rama, volver a la de desarrollo, o incluso crearnos en este punto una rama nueva y volver a volcarlos siempre que nosotros quisiéramos. Nos volvemos a poner en este punto y le decimos git merge esta nueva funcionalidad aquí, ¿vale? El nombre de la rama aquí, y lo tendríamos. Ahora viene, vale, hemos visto que podemos hacer muchas cosas y ahora vemos que la hemos liado. Son los comandos de la hemos liado. ¿Qué hacemos? Tenemos resetear los ficheros, los cambios que hemos hecho, limpiar o incluso revertirlos hasta cierto commit, ¿vale? Digamos, no, todo esto que he desarrollado no me vale absolutamente para nada, ¿vale? Lo más importante es que os quede claro cómo se trabaja con cada una de las ramas. Por ejemplo, vale, no va a haber ejemplos. Vale, ¿alguna pregunta? Sé que son muchas cosas y esto se hace trabajando. No quiero que aprendáis los comandos, sino hay un montón de ayudas, hay un montón de tutoriales cómo crear una nueva rama, cómo meter nueva funcionalidad, ¿vale? Y siempre está ahí la información en internet. Y sobre todo que está en español, con muchísimos dibujitos, en fin, casi para tontos. Nada, que es el momento de las dudas. Si en la explicación que nos ha hecho Borja tenéis alguna duda, es el momento de que le preguntéis. Bueno, tenéis más momentos durante el día, pero ahora es un buen momento. Y nada, adelante. Si tenéis dudas. A la hora de unir una rama, si en un fichero se pisa parte del código uno con el otro, por ejemplo, en este caso la HTML, ¿qué te dice? ¿Cuál eliges? Claro, en este caso has visto que no, o sea, los han mezclado perfectamente porque un cambio no pisaría a otro. Si hay un conflicto, te lo indica. Si has trabajado con Subversion, igual que Subversion. Y te dice con qué cambio te tienes que quedar. ¿Vale? ¿Con el suyo o con el nuestro? ¿No? Sí, con cuál de las ramas. Te pone el más y el menos en el fichero. ¿De acuerdo? Git permite crear etiquetas. Tags, sí. Que tampoco se diferencia mucho de los sistemas de control de versiones tradicionales. Las ramas y los tags. Realmente no, pero por ejemplo para Subversion tú te estás creando una carpeta por cada una de las ramas. ¿Y cómo mezclas tú lo que tienes una carpeta con lo de la otra? Sí, Subversion, por ejemplo, en ese caso particular no lo permite, pero hay otras soluciones de control de versiones que siempre han permitido la gestión de las ramas, de las etiquetas y de los merges. Vamos, que no es nada nuevo, esto es algo que existe. Sí, no, o sea, hay repositorios, hay software muy parecido al de Git. Si al fin y al cabo todos los problemas que hemos tenido programando te los tiene que dar respuesta de alguna manera u otra. Lo que pasa es que creo que Git te lo hace mucho más fácil.
Habéis visto que os he creado en 5 minutos más o menos 2 ramas, las he mezclado, en fin. No lo he explicado, pero luego a nivel ya profesional, vamos a decir avanzado, nivel expert, yo podría tener un entorno de pre y subir ciertas de las ramas que yo tengo en mi repositorio para probar esos cambios. ¿Vale? Podría decir, pues a pre, llévame los cambios de esta rama que sé dónde están las nuevas funcionalidades para probarlo. ¿Va bien? Vale, entonces ya hago el merge, lo junto y ya me lo llevo, lo pruebo otra vez en pre. O sea, los cambios nuevos con los que tengo actualmente, los vuelvo a probar, hago commit, ya junto las ramas porque sé que trabajan los dos bien, los dos cambios, y ya me lo llevo a producción. Esto, claro, yo lo veo cuando tienes muchísimas personas trabajando, muchísimos programadores, pues es que casi se crea una rama por cada uno de los programadores, más o menos, de trabajo. No separan muy bien el trabajo y cada uno de lo que cada funcionalidad que está haciendo cada uno. Ya, pero esto es bastante problemático. Claro, tú el ejemplo que has hecho es muy sencillo, es muy bonito. Sí, pero sí. tú crear dos clases Java o dos programadores distintos y eso no funciona en la vida. Haces un merge y no funciona nunca. Si no están tocando, al fin y al cabo, si estás tocando la misma función, o sea, la misma línea de código, vas a cambiar el nombre de la función, eso te va a dar problemas, pero es que no hay quien lo resuelva, es que te tienes que pegar. Sí. Vale. Hay maneras de trabajo, no he explicado nada de las maneras de trabajo porque, por ejemplo, a mí no me gusta hacer push, cambios a un compañero, porque yo no tengo el derecho por qué meterle cambios a él. Ahí, bueno, los links que os he enseñado te dice esquemas de trabajo, por ejemplo el de dictador, que hay uno que tiene, digamos, el repositorio central y es él el que va recopilando los cambios de cada uno de los programadores y él es el que lo mezcla y lo va probando y va uniendo. Entonces, digamos que se come el marrón de esos conflictos que pudiera haber. Porque si tú haces un push directamente, se la puedes liar. La persona que recibe el push no tiene manera de poderte negar. Sí, hay una configuración para que no dejes, para que no te hagan nadie push. Por ejemplo, normalmente cuando en GitHub, que habéis visto, puedes lanzar el commit y lo que hace internamente es crearte una rama y meterte los cambios ahí. Y luego ya alguien revisará esa rama. Vale. Y a la hora de montar una arquitectura de un sistema de control de versiones, un servidor como tal. Hay una aplicación servidor y luego hay aplicaciones no, eso es lo diferente de otras, como por ejemplo Subversion, que yo ahora mismo, si yo he empezado con un GDIN a crearme un repositorio, alguien me lo puede clonar y puedo ser yo el repositorio central. O incluso, si es que en el título de la presentación era repositorios distribuidos, no tiene por qué haber uno central. Podemos cada uno de los programadores ser un repositorio totalmente independiente y tener luego el de producción y subir los cambios cada uno, ¿vale? Y trabajar de manera totalmente independiente. Que eso antes en Subversion tenías que, por ejemplo, tenías que decir, es que el servidor tiene que estar levantado para hacer commit, no hay más narices que hacerlos contra uno central. En este caso la idea es totalmente distinta, es que cada uno sea su propio repositorio. Por ejemplo, si yo me voy a una semana de vacaciones, podría hacer mis commits tranquilamente contra mi propio repositorio que lo tengo local y una vez que vuelva a la oficina mezclarlos con los de los demás o traerme los nuevos. Eso no me va a quitar de trabajar como antes, que tenía que trabajar contra uno centralizado y todo el mundo tenía que trabajar contra uno centralizado. Luego hay, aparte de, por ejemplo, a la hora de clonar, hay diferentes maneras de acceder, que ahí ya sería un poco ya más trabajo de sistema. O sea, podrías montar de tu propio servidor, te pide claves, evidentemente, para entrar, para clonar, para hacer cambios. Eso lo he querido dejar de lado, también es un mundo, pero es mucho más fácil que Subversion. Por ejemplo, porque tiene sus propios comandos Subversion, ¿no? Tienes que, en fin, configurar 1000 cosas y esto es tan sencillo que estamos aquí en la red y yo puedo, con saber la IP de otro, podría traerme los cambios simplemente. No me tienes que estar dando de alta ni nada de eso. Dime. Cuando se crea un repositorio Git, ¿los datos son siempre públicos en la página de Git? Ahora mismo, por ejemplo, el de mi ejemplo, estaba accediendo a mi máquina allí. Ahora mismo Javi, si por ejemplo quisiera acceder a ese repositorio, tendría que entrar con un usuario, en este caso el de mi máquina. Yo le tendría que dar un usuario de mi máquina, la clave, por así decirlo,
la contraseña o crearle un usuario nuevo en la máquina para que él accediera. Es lo que estaba intentando explicarle a Edu. O sea, que hay diferentes maneras de gestionar acceder o no acceder. Pero no es público, por defecto no es público, porque tu máquina no es pública. Y nadie sabe ni siquiera la ruta donde está esa carpeta, donde está creado ese repositorio. Yo me refería en plan los servidores de Git. O sea, no si yo me lo creo en local, sino, claro, a través de GitHub y tal. Vale, así hago un resumen otra vez de todo lo que os he explicado. Por ejemplo, yo entro a GitHub, me registro, me creo mi usuario, creo un repositorio, ¿vale? Y está ahí el repositorio, entonces ya es público por defecto. Creo que, o sea, la opción básica es que tu proyecto va a ser software libre y por tanto es público. Hay maneras, creo que con otras empresas. Tiene de pago. Lo puedes hacer privado. Bitbucket, no lo quería decir por de otra empresa, ya, demasiado. Y vale, tú creas tu repositorio en GitHub, te lo clonas a tu máquina, es público, alguien se lo puede clonar, seguir haciendo commit sin que tú te enteres, hacer un fork, crear un proyecto totalmente distinto, pero tú lo sigues teniendo en tu máquina. Tú te vas en tu máquina, estás en tu casa, no tienes internet, sigues haciendo cambios, sigues haciendo commit, los puedes volcar otra vez a GitHub o alguien los puede replicar de ti. ¿Vale? Digamos que... A ver, no, ya... Esto sería el dibujito. GitHub en este caso actuaría como el repositorio inicial, pero tú te lo clonas en tu máquina y alguien, cuando vengas aquí a la oficina, por ejemplo, un compañero se lo puede clonar de ti. ¿Vale? Y haciendo otra vez hincapié, repitiendo lo mismo de los repositorios, yo incluso si soy esta persona, podría tener como repositorios o incluso añadirle el de GitHub para traerme los cambios de GitHub o lo que hagas tú. Puedo tener incluso N repositorios en mi listado, fuentes, por así decirlo, donde yo puedo traerme los cambios o puedo volcar los cambios. Vale, me parece que en Subversion no se puede, pero si quisiera, por ejemplo, una carpeta vServer, al completo, subirla a Subversion, pues porque yo en mi casa trabajo de una manera, aquí otra, y quiero tener un servidor online y tal. Entonces quiero tenerlo todo, digamos, de una vez para directamente trabajar. Si se hiciera eso, en Subversion te llevarías todos los archivos y no se podrían ignorar ciertos archivos que tuvieran, por ejemplo, contraseña. Vale, sí. En Subversion hay un subn ignore, creo. Y en Git también lo hay, un punto Git ignore, por ejemplo. Os lo voy a enseñar. Además que me has puesto el ejemplo del vServer, te lo voy a enseñar. Vale, vServer, por ejemplo, tengo aquí un vServer que a su vez lo tengo como repositorio Git. Vale, aquí tengo un mogollón de cambios, por ejemplo, para que te fijes, y tengo varias ramas. Cada una de las ramas indica un producto. O sea, yo en el vServer he hecho un master, que es el inicial, o sea, descomprimido como tal, y luego, por ejemplo, me han dado el stpivot solo, me creo una rama para volcar el stpivot solo, y luego, por ejemplo, me dan el sttapor. Yo me creo una rama... Vale. Me creo otra rama independiente donde vuelco el sttapor y yo le pruebo. Si me dan nuevas funcionalidades, yo lo vuelco ahí, lo pruebo, hago commit y digo estupendamente. Luego, por ejemplo, que en este caso quiero tener un vServer con todos los productos que tienen Strategy, pues me haría una rama con stTools y voy volcando cada una de las ramas. Por ejemplo, stTool tiene volcado stpivot y sttapor y stcar. ¿Vale? Y lo que me has dicho. Esto lo he puesto como ejemplo para que os hagáis una idea de las posibilidades que tiene. Ahora, el fichero ahí va. Hay un fichero git ignore en el que yo tengo, por ejemplo, la carpeta de logs, la carpeta temporal. Esto es común a cualquier herramienta de repositorios. Que digo que esto no me lo tengas en cuenta y no le hace ningún caso. ¿Vale? Creo que eso es lo que buscabas, el git ignore. Vale. Vale, pues si tenéis más dudas, tenéis a Borja disponible en la oficina todos los días. ¿Sabéis dónde vive, dónde se sienta? No, donde vive no. Bueno, donde vive no. Y nada, darte las gracias, Borja, que ha sido una charla muy ilustrativa. Y vosotros, si tenéis cualquier duda, pues lo dicho. Nos podéis preguntar, bueno, a Borja, a mí, hay más miembros del equipo que controlamos un poquito de Git. Y nada, muchas gracias, Borja. No, vosotros.